parte número 12 de la carta a los Romanos. Recuerde que estamos en el modo de predicación expositiva, haciendo la exégesis. Vamos avanzando. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 4 ya de la carta, pero no sin antes hacer un breve repaso, una breve reseña de lo que se nos ha venido hablando desde que comenzamos con esta aventura de adentrarnos a la carta a los Romanos y comenzar a ver toda la profundidad de esto que hemos llamado una constitución. Estamos en el concentrado del Evangelio, así que tenemos que entender lo que se está hablando, porque si entendemos esto, que es el fundamento de todo el Evangelio, todo lo demás va a ser mucho más fácil de entender, porque tendremos puesto el fundamento. Pablo desde el capítulo 1 viene hablando a toda la humanidad. Es un tratado universal. Comienza hablándole a toda la humanidad y hace responsable a toda la humanidad del pecado de Adán. Dice que tanto gentiles como judíos están en la misma condición frente a Dios. Una condición caída, de pecado, y que por esa causa su ira se está derramando sobre toda impiedad que cometen los hombres. Todo lo que vemos en el mundo es un derramar de la ira de Dios por causa del pecado de los hombres. También Pablo les aclara que ningún ser humano tiene excusa, porque todo ser humano fue creado con el conocimiento de Dios. Dios se reveló al hombre, Dios le dio vida y se reveló al hombre, y el hombre tuvo y fue creado con ese conocimiento de Dios. Dice también que ser judío tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de los judíos? Que se les dio la ley, las escrituras, es decir, tuvieron una mayor profundidad del conocimiento de Dios. Si bien el ser humano fue creado con conocimiento del Creador, cuando Dios le da las tablas a Moisés en el monte Sinaí, hay una profundidad mayor de lo que es el conocimiento de la moral de Dios, y allí lo que le está diciendo a los judíos es que ese es el único beneficio que tienen, pero también es una gran responsabilidad, porque a mayor conocimiento, más demanda va a tener el hombre cuando le toque rendir cuentas. También les dice a los judíos que no tienen ningún privilegio ser judío, no tienen ningún privilegio en cuanto a la justicia delante de Dios. Ya sea judío o gentil, están todos bajo pecado y necesitan de la justicia de Dios. Ahí Pablo los nivela, le dice al hombre que no importa de dónde provenga, que por más que algunos tengan la ley y otros vengan del paganismo, todos están igual delante de Dios, todos necesitan esa justicia. Y también les dice que ahora ser judío no es por linaje terrenal, es decir, no es por sangre o por carne, sino por un corazón circuncidado. Y que un judío no es un judío porque a otro hombre le diga que es judío, sino que Pablo dice es judío a quien Dios lo determina judío, y eso se da por la circuncisión, no de la carne, sino por la circuncisión del corazón. Y también dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado, excepto la fe en Jesús sin las obras de la ley. Esta es el énfasis que está haciendo Pablo, es sin las obras de la ley. Nosotros en este capítulo 4 tenemos que centrarnos en ver únicamente la fe separada de todas las obras de la ley. Ese va a ser el énfasis del capítulo número 4. El último domingo, Luis también nos compartió de que Dios puso a su Hijo como propiciación. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Propiciación, como quien apacigua y aplaca la ira de Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo a favor nuestro. Apaciguó esa ira que se está derramando, dice Pablo desde el primer capítulo, permanentemente sobre el pecado de los hombres. Y también se nos enseñó que cuando Dios mira la ley que está en el arca, la ve a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada sobre el propiciatorio, y es ahí donde el Padre dice: ya mi Hijo pagó y satisfizo la ira que me provoca el pecado del hombre.
no solamente la ira, sino que satisfizo también la justicia de Dios. Recuerde que la ofrenda es Cristo y todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra y figura de ese sacrificio que Cristo fue para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Apaciguó la ira de Dios una vez y para siempre. No es que apaciguó la ira y si mañana peco se va a volver a enojar. No, apaciguó la ira de Dios para siempre. Esto significa ser justificados. Esto es para que usted lo celebre. Apaciguó la ira una vez y para siempre. También satisfizo la justicia de Dios una vez y para siempre. Porque se nos dijo también que un juez justo no es que dice, bueno, te perdono. No, un juez justo tiene que castigar el pecado. Entonces la ira que tenía Dios por causa del pecado fue satisfecha una vez y para siempre. Eso son buenas noticias para nosotros. Y también ese sacrificio expió los pecados del hombre una vez y para siempre. ¿Qué pecados? Los pecados de todos los escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos hay en esta mañana? Entonces todo lo que vamos a hablar los próximos minutos es para usted. Si usted ha creído en el Señor, si usted ha sido renacido por el Señor, todo lo que estamos hablando a usted le interesa. La gloria de Dios podemos definirla como la suma de todos los atributos de Dios. Cristo es la suma de todos los atributos de Dios y fue por eso que Jesús decía, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y los discípulos le decían, pero muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Él les decía, tanto tiempo estoy con ustedes, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces ver a Cristo, ver la vida de Cristo es la suma de todos los atributos del Padre Celestial. Si lo vemos a Cristo, lo vemos al Padre. ¿Y cómo vemos a Cristo, mi hermano? ¿Cómo hacemos hoy para ver a Cristo? Lo vemos a través del evangelio que predicamos. Y el evangelio que predicamos lo vemos a través de la Escritura. Es por eso que estamos haciendo lo que hacemos. Es por eso que tomamos verso por verso de la carta a los Romanos y vamos avanzando en el conocimiento de la gloria de Cristo. Y Pablo dice que si nosotros vemos como por un espejo la gloria de Cristo a través del evangelio, vamos siendo nosotros transformados por el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que las iglesias se vuelvan a la palabra. Por eso es tan importante que los cristianos se vuelvan al evangelio, a la palabra. Porque si no vemos la palabra, si lo único que tenemos es tú eres el campeón y te motivo todos los domingos, usted no va a ser transformado. Va a ser motivado, pero no va a ser transformado. Y usted necesita ser transformado no por el pastor, sino por la gloria de Dios. Necesita usted y yo ver la gloria de Cristo a través del evangelio. Y es por eso que nos estamos tomando el tiempo así, minuciosamente, de poder ver esto tan glorioso que es el evangelio y que leímos más temprano, el evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de qué? Poder de transformación de tu vida. Estamos siendo transformados. También hemos dicho hace mucho tiempo que usted no puede creer en lo que no entiende. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé de nuevo en esta mañana para poder explicar el evangelio y también que usted tenga oído para oír. Necesitamos que se conjuguen las dos cosas, que el predicador tenga denuedo y que usted tenga oído para oír. ¿Cuántos se unen conmigo para orar y pedir eso? Vamos a pedirle al Señor. Papá, te pedimos en esta mañana, Señor, que pongas denuedo en nuestros labios, pero también que nos des oído para oír esta palabra que nos va a transformar en esta mañana. Señor, que haya transformación en las vidas por el entendimiento de esta gloria que es Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y eso es lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, por su Espíritu.
Eso es lo que está pasando en nuestras vidas, y quería leer el versículo porque usted tiene que saber que la transformación va a venir a medida que usted entienda el Evangelio y vaya creyendo lo que va entendiendo. Fíjese que no basta con leer la Escritura, necesitamos que el velo haya sido quitado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:16? Dice, pero cuando alguno se convierte al Señor. Esto es para los convertidos, esto es para los renacidos, los que han creído, los que han nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo, dice, el velo es quitado. Y empieza a entender el Evangelio, y el Evangelio lo empieza a transformar. Donde está el Espíritu hay transformación de las vidas. Y esto fue solo una introducción. Ya entramos al capítulo número 4. Pablo está hablando de la justificación solo por la fe. Y ahora va a poner un ejemplo, nos va a poner como ejemplo a Abraham. Hoy vamos a hablar de Abraham, el ejemplo de fe que nos es puesto para ilustrarnos cómo es la fe y cómo es el único nexo para recibir todo lo que Cristo nos ha dado en la cruz. Hemos dicho muchas veces que ya el Padre en Cristo nos dio todas las cosas. El asunto es que todo lo que nos fue dado en la cruz solamente puede ser recibido por la fe. Y a veces creemos que tenemos fe o creemos saber lo que es la fe, porque algunos creen en Dios, pero en realidad no estamos hablando de creer en Dios, estamos hablando de creerle a Dios, que es diferente. Esa es la gran diferencia de por qué muchos no son transformados. Muchos cristianos dicen, pero si yo creo en Dios, y no son transformados, no ven poder en sus vidas, son avergonzados en su vida cristiana. Y usted dice, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. Porque no se trata de creer en Dios. Cualquiera cree en Dios. Usted vaya a cualquier persona en la calle, párela y dígale, ¿usted cree en Dios? Y le va a decir que sí, al menos el 90%. El problema es creer a lo que Dios dice, lo que hace la diferencia. Entonces yo tengo fe cuando creo a lo que Dios dice. No que Dios existe. Yo necesito creer lo que Dios dice. Y el ejemplo que nos es puesto, que es Abraham, ¿por qué nos van a poner como ejemplo a Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios. Y de eso va a tratar todo el capítulo 4. Lo va a poner a Abraham como padre de la fe o como padre de todos los creyentes. La pregunta es, ¿por qué o qué significa la expresión padre de la fe? Usted seguramente ha escuchado muchas veces esta expresión. Yo he tratado de corregirla porque por ahí no es muy feliz decir el padre de la fe. Creemos que el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Pero ¿por qué lo pone a Abraham como ejemplo de fe? Significa que Abraham es el máximo exponente o el máximo ejemplo de un asunto o cosa. Por eso Pablo lo utiliza a Abraham. No lo está idolatrando. Lo está poniendo como ejemplo de cómo creyó Abraham. Y que así tienen que creer ustedes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Es como hablar del padre de la economía moderna. Cuando estudiamos economía, hay un tal Adam Smith. Él es considerado el padre de la economía moderna. O el padre de la patria cuando se habla del general San Martín. ¿Por qué se le llama el padre de la patria? Porque es el exponente de la libertad de la nación argentina. Entonces se lo pone como el padre de la patria. Es una expresión que resalta que fue el primero que lo hizo o el primero que lo habló. Por eso se lo pone a Abraham. Es un ejemplo o un modelo a seguir. Pablo nos va a hablar de la fe de Abraham. Entonces, podemos decir que Abraham es el padre de todos los que confían en Dios. Y de eso se va a encargar Pablo de hablar en el capítulo 4. Y ya vamos a Romanos 4:1. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Aquí Pablo se encarga de afirmar este pensamiento.
creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Y Pablo dice, por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí lo vuelve a repetir, Abraham es padre de todos nosotros. ¿Cuál es la clave que nos está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo? La clave es creer, mi hermano. Es creer y no hacer. Preste atención a esto. Es creer y no hacer. Acá se va a hacer énfasis solamente en el creer, separado de toda obra que usted y yo podamos hacer. No estamos diciendo que las obras no son importantes. Lo que estamos diciendo es que en cuanto a justificación, las obras no tienen nada que ver. Saquemos las obras. Usted necesita concentrarse en esta mañana en lo que es el creer, únicamente en el creer, y no hacer nada para poder recibir toda la promesa de Dios. Pablo también dice cómo se es hijo de Abraham. Y dice que si somos de fe, somos hijos de Abraham. Es decir, vamos a ser gente de fe igualito a lo que fue Abraham, porque es el ejemplo puesto de cómo debemos creer. Vamos a Gálatas 3:7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, levanten la mano los de fe. Por favor, hay gente de fe aquí. Acá dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que tengo una noticia para darte, que si le crees al Señor, también eres hijo de Abraham. No, pero eso eran los judíos. No, usted está diciendo el Evangelio, que usted es hijo de Abraham. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham, porque a Abraham se le dieron las promesas. Y dice que si usted es hijo, usted va a heredar de su padre. Porque yo sé lo que pasa en la mente, pero mi Padre es Dios, sí. Usted tiene un Padre celestial, pero en cuanto a la fe, tenemos un Padre terrenal que dice que se le dieron promesas y que si usted cree, usted va a recibir las promesas que se le hicieron a Abraham. Así que prepárese, porque hay muchos cristianos que no están recibiendo nada porque no están creyendo. Pero si empezamos a entender, vamos a recibir. Y muchas cosas que ya se nos han sido dadas, que hemos heredado, se van a activar en nuestras vidas. Y entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que mi hermano, ser hijo de Abraham es importante, porque solamente los hijos de Abraham van a heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y esa herencia, ¿cuál es esa herencia? La bendición. Nos gusta el versículo, fuimos benditos con toda bendición espiritual. La repetimos de memoria. La pregunta que después no se manifiesta. Porque ¿qué es bendición? Bendición es todo el equipamiento que usted necesita para correr esta carrera llamada vida. Eso incluye todo lo que usted necesite. Ahora, cuando yo no tengo todo lo que necesito, en algo estoy fallando. La bendición, que es el equipamiento, porque la bendición, la naturaleza de la bendición es espiritual, pero se va a manifestar con todo lo que usted necesite para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces usted llegará hasta el final de sus días con todo lo necesario para cumplir el plan y el propósito de Dios, solo si usted vive por la fe. Eso es la bendición. Por eso que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son todas? Las escogidas por el Señor. Acá está hablando de los escogidos, acá está hablando del pueblo de Dios, acá está hablando de los predestinados desde antes de la fundación del mundo, de los cuales somos usted y yo. Porque a Abraham se le hizo la promesa y éste creyó. Y dice Santiago 2:23, mire, ya empezamos a ver los resultados de haber creído. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran disfrutar de una amistad con Dios? No, yo veo a un Dios ahí lejano,
frío, que no me habla. No, acá dice que es amistad con Dios. Si no estás viviendo amistad con Dios porque estás fallando en la fe. Jesucristo también dijo lo mismo. Y si vamos al Evangelio, en Juan 15:15, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Mire todos los beneficios que tiene creer. Así que si usted cree en el Evangelio, y para creer en el Evangelio tiene que prestar atención y entender el Evangelio para poderlo creer y ser edificado por el Evangelio, entonces usted va a empezar a disfrutar de esa bendición y va a empezar a disfrutar de esa amistad con Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? O sea, amigo no es amigote, de esos que van a tomar Coca-Cola a la esquina. No, amigo significa que usted empieza a entender el plan de Dios. Porque Jesús les está diciendo: porque a ustedes, si son mis amigos, les voy a revelar mis planes. Ustedes van a entender la vida, ustedes van a entender el mundo. Ustedes no van a andar en tinieblas, porque a los siervos yo no les revelo nada, pero a mis amigos les empiezo a revelar mis planes. Y empezamos a entender el plan de Dios. En resumen, los herederos de las promesas de Abraham, los justificados, lo son solamente por la fe, sin hacer ninguna obra. Mire, no hemos mencionado obra. Estamos hablando de que usted pueda creer en esta mañana, de que usted pueda creer a lo que Dios dice, y que eso nos va a revelar los planes de Dios. Esta es la importancia de la fe sin obras. Sin obras, recalque eso, sin obras. La fe podemos definirla como una comunión especial y una actitud personal hacia Dios. Es la actitud que usted tiene, y esta comunión y esta actitud están determinadas por dos cosas. Primero, un temor reverente hacia Dios, y segundo, una confianza en la fidelidad de Dios. Tomando lo que hizo Abraham. Abraham tenía un temor reverente a Dios y tenía una confianza en Dios. Él confió que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo iba a hacer. No importaba la realidad que él estuviera viviendo. No importaba todo lo que él estuviera sufriendo en ese momento. Él sabía que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Esa es la fe sin obras. Esa es la fe que justifica. Esa es la fe que nos permite ser acreedores de todo lo que Dios dice. Esto no tiene nada que ver con sentimentalismo. Esto no tiene nada que ver con tus emociones. Tiene que ver que usted crea lo que Dios ha dicho y usted se fortalezca, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se fortaleció Abraham en la fe. Entonces, si usted quiere saber cuál es la fórmula del éxito para la vida, tanto que se habla de éxito y de que nos vaya bien en la vida, mire, Dios prometió, yo creo y confío. Esa es la única ecuación que tenemos que saber. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo prometió, no importa lo que pase en el medio, Dios lo va a hacer. Eso es todo lo que nosotros necesitamos saber, y eso es todo lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 4 de la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, si tuviera que agregar algo a Abraham para que Dios lo justifique, para que Dios manifieste esa bendición y esa amistad, entonces la gloria sería compartida. Ahí está hablando de solamente por la fe. De esta manera, Dios se va a llevar toda la gloria. Si usted puede creer a lo que Dios dice y puede esperar en Él, Dios se va a llevar toda la gloria. Pero si es porque nosotros hagamos algo, entonces esa gloria va a ser compartida y habría alguna jactancia humana. Y ya volvamos ahí a Romanos 3:27. Pablo, en el capítulo anterior que vimos la semana pasada, dice lo siguiente. Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. O sea, no hay jactancia humana. Yo no tengo mérito de nada de lo que Dios me da. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Saque toda obra. Borre de un plumazo todo lo que usted pueda hacer para Dios. Estamos hablando de fe en esta mañana. Romanos 3:28, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Nada tienes que hacer. Por favor, aprenda a separar las dos cosas, fe
y obras. Sepárelas, por favor, para entender primeramente la fe. Necesitamos entender lo que es la justicia por la fe. Y ahora vamos a ver cómo es esa fe, porque vamos a analizar la fe de Abraham. ¿Cómo era la fe que justificó a Abraham? De eso se trata el capítulo 4. Vámonos a Génesis 15. Vamos a ver cómo es esa fe que justifica. Vamos a ver cómo es esa fe que nos hace amigos de Dios. Vamos a ver cómo es esa fe que nos permite vivir una vida bendita. Benditos de Dios. Bendecidos de Dios. ¿Cuántos quieren vivir así? Porque yo sé que al justo le irá bien. No estamos hablando de que no vas a tener aflicciones. Estamos hablando de que te va bien. Y pasas por situaciones, pero sale airoso. Yo sé que a usted, como justo, le va a ir bien. Yo sé que me va a ir bien. Pero vamos a ver cómo es esta fe. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, acá viene la promesa, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Nada. No hizo nada, porque a veces mezclamos todo en la vida de Abraham, pero ahora la vamos a poner en orden. Aquí estamos en el capítulo 15, acuérdese. En el capítulo 15 se le dijo que tendría un hijo y tendría descendencia. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Punto final. Ahí fue justificado. Volvamos a Romanos 4:4, porque vamos entendiendo lo que Pablo nos está tratando de decir. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, por eso le estoy diciendo que saque las obras ahora. Usted tiene que centrarse en lo que es el creer a Dios, lo que es la fe que Dios aprueba. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la fe que usted y yo tenemos que conocer y tenemos que tener. La fe que le cree a Dios. Por ejemplo, si usted trabaja en su trabajo, es una contraprestación. No es que cuando veo que algunos patrones dicen: bueno, ahí tenés el sueldo, como que te están haciendo un favor. No te están haciendo un favor. Es una contraprestación, es una deuda que el patrón tiene con vos. Es un intercambio. Yo te doy horas hombre, vos me das mi sueldo. Es una transacción comercial. Pero si usted cree solamente y por eso recibe, eso se llama gracia. Usted no hizo nada. Esta es la fe de la que está hablando Dios. Usted no hizo nada. Usted no trabajó. Dios no le debía nada. Sin embargo, Dios dijo que te lo da. Esto, hermanos, hubieron dos hombres en el Antiguo Testamento que lo vieron. Uno fue Abraham, el otro fue David. A estos dos hombres se les reveló la fe de la que estamos hablando. David lo vio y Pablo lo trae a memoria en este capítulo 4 que estamos estudiando. Vamos a Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ay, es tan importante esto. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Usted sabe que si usted creyó, usted es de ese calibre de gente? Que usted no tuvo que hacer nada, que usted no necesita hacer nada,
que usted solo tiene que creer para poder ser justificado, porque hay que separar las obras de Abraham de la fe de Abraham. O sea, no fue porque Abraham caminó cuando le dijeron vete de tu tierra y tu parentela. Oh, cuánta fe, y empezó a caminar. No, eso es una obra. Salir caminando ya es una obra. Eso no es lo que lo justificó a Abraham. Tampoco fue por asentarse en la tierra prometida. Y no fue porque no le rehusó a su hijo cuando se lo pidió Dios para el sacrificio. Nada de eso lo justificó a Abraham. No, mirá, le entregó al hijo. ¿Cuánta fe? No está hablando de esa fe. Esas son el resultado, son obras que son resultado de la fe. Pero él fue justificado en el capítulo 15. Entonces la justicia no es por ninguna obra que Abraham haya hecho, sino únicamente por creer. Por eso tenemos que destrabar el nudo en esta mañana de por qué muchas cosas están fallando en nuestras vidas, porque estamos viendo que por qué Dios no me da, que por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no hace esto, por qué Dios hace eso con el otro y conmigo no. Son los pensamientos que están en la cabeza de muchos cristianos. ¿Usted sabía que hay cristianos ofendidos con Dios? Sí, pero a mí Dios no me quiere. Sí, pero Dios lo quiere más al otro. Y empezamos a ver lo que pasa con los otros. ¿Y por qué a mí no me pasa lo mismo? ¿Sabe por qué yo se lo voy a decir? Porque el otro cree y usted no está entendiendo el evangelio. Porque Dios no va a hacer acepción de personas con usted. No es que Dios lo quiere más al otro. No es que Dios tiene más afinidad con uno que con otro de los hijos. Mire, los padres terrenales pueden tener hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios lo único que ve en nosotros es si le creemos o no le creemos. Justificado significa... Haga de cuenta que usted tiene una hoja ahí con todos los pecados. Yo tengo una hoja limpia. Jesús dice así: yo tengo una hoja limpia, yo nunca pequé. Tú tienes una hoja con todos tus pecados y tienes que pagar por todos esos pecados. Vamos a hacer una cosa: dame tu hoja, yo te doy la mía. Eso hizo Jesús con nosotros. Fue y pagó nuestros pecados y usted no tiene nada que pagar. Eso es justificados por la fe. Así funciona la justificación. No tiene que haber obras, solamente es por el creer. Usted tiene un pagaré, tiene una deuda en su mano. Tiene ahí un papelito que dice que usted debe una suma de dinero. Yo tengo un cheque al portador en blanco porque trabajé y me lo gané. ¿Sabe qué hago? Le doy mi cheque en blanco, usted me da su pagaré, yo voy y lo cancelo y usted se queda con un cheque en blanco para poder gastar en lo que usted necesite. Eso es la justificación por la fe. Eso es la justicia de Dios. Es algo que usted no merecía y que otro pagó por usted. Necesitamos entenderlo, porque si no lo entendemos, mi hermano, la vida cristiana se traba y empezamos a mezclar con las obras y empezamos a poner nuestros ojos en nuestras obras y en lo que tenemos que hacer. Y a mí no me va tan bien porque hoy no oré, y a mí no me va tan bien porque yo no ayuno como ayuna el otro, y yo no me parece que mis devocionales no son tan buenos como los del otro hermano. Y ya eso nos empieza a trabar, porque usted se cree inconscientemente de que a usted le va a ir bien si usted ora mucho, y no funciona así la vida cristiana. Es fe sin obra. Bienaventurado aquel que cree sin las obras de la ley, porque la justificación, y de eso nos va a hablar David más adelante, nos va a hablar de los alcances de la justificación. Simplemente le voy a leer Romanos 5.1, el primer versículo, le voy a robar a David, después David nos va a hablar de esto. Pero mire lo que dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, acá empieza el primero de los beneficios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que es estar en paz con Dios? Que usted no le debe nada, que Él no le debe nada a usted, que todo lo que Él se lo podía dar ya se lo dio. Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento con Dios. No es solamente, bueno, ya eres salvo y no vas al infierno. No, no es eso. Es mucho más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que mi hermano, si usted piensa que Dios está mal con usted, usted está siendo engañado. Hay gente que piensa que Dios está mal con uno. Está siendo engañado. Eso es por no conocer el evangelio y creerlo. Por eso tenemos que hablar de esto. Muchos no están recibiendo nada porque simplemente no están creyendo. ¿Cuántos quieren estar en paz con Dios? ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas? Todo es el resultado del creer. Usted lo arruina cuando le pone las obras y piensa que por las obras usted va a ser bendecido. Por favor,
borre de un plumazo las obras desde este mensaje nada más, pues las obras son importantes, son el resultado de nuestra fe, ya lo vamos a ver. Pero usted no va a ser bendecido por lo que hace. Usted no va a ser justificado por lo que usted hace. Usted no va a recibir amistad con Dios y el Señor le va a revelar sus planes por lo que usted hace. Todo eso viene únicamente por la fe. Es parte de la justificación. Paz es shalom. Trabajo para la casa, estudie lo que significa la palabra shalom. Para el español es paz, pero shalom en el hebreo, estudie la palabra shalom. Por eso, ¿cómo saludaban los apóstoles? Gracia y paz. Tenía que ver con gracia y paz. Entonces, mi hermano, el resultado de la justificación es paz para con Dios. Es reconciliación, es filiación, es amistad. Es el intercambio de nuestros pecados por su perfección. Eso es justicia. Es el intercambio de nuestros pecados por su perfección. Por eso empieza a afectar nuestra santidad. Justificados es más que perdonados. Es que nos atribuye su justicia como si yo también hubiera vivido una vida perfecta. Eso es justificación. Eso es justicia. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana que Dios nos ve como si nosotros nunca hubiéramos pecado? Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Eso es lo que tiene que venir a tu mente, a tu cabeza, a tu corazón cada vez que usted falla. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado y es perdonada toda su inmundicia. Eso lo hizo con nosotros, mi hermano. Pido al Espíritu Santo que nos revele y nos alumbre los ojos del entendimiento en esta mañana para que podamos entender cómo vivir con Dios. Póngase a pensar cómo Dios no se va a gozar en nosotros si tenemos una vida perfecta. Eso es lo que nos ha regalado, una vida perfecta. Y eso es lo que no creen los cristianos, porque ven sus errores, no ven la vida perfecta que Cristo les ha regalado. ¿Cuántos pueden ver en esta mañana la vida perfecta que Cristo nos ha regalado? Y que con esa perfección usted se puede presentar y dice Hebreo, vengan confiadamente al trono de la gracia. Dejen de verse sus pecados. Por eso también te dice, deja de estar juzgando a tu hermano por su pecado, porque yo ya los hice perfecto a todos. Pueden venir delante de mí, tener comunión. Dejen de verse en sus errores, dejen de verse en sus pecados, porque ahí está el engaño de un evangelio mal predicado. Porque aquí, hermanos, nosotros pecamos cada microsegundo de nuestras vidas. Estar esperando, estar perfectos para poder tener comunión con Dios sería el acto de arrogancia más grande que pudiéramos tener nosotros como creyentes. No, voy a orar mucho y voy a ayunar mucho para estar bien. Y ahí te metiste en la ley. Te metiste en las obras de la ley. ¿Te acuerdas el rico y el publicano? Oh, menos mal que yo no soy como los otros. Y el otro se volvió justificado porque el otro sabía la condición que tenía, pero sabía quién es el Dios al que él se dirigía. Mire, Sofonía 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo Dios no se va a regocijar sobre tu vida si eres perfecto, eres perfecta? ¿Por qué estás permitiendo que nuestros errores se interpongan en la amistad, en la comunión, en el gozo, en el disfrute que debemos tener delante del Señor? Yo sé lo que tu mente piensa, porque la mía también lo piensa. Sí, pero ¿y qué pasa con el pecado? ¿Y qué pasa con lo que dije ayer? ¿Y qué pasa con ese pensamiento que se me cruzó hace 2 minutos? Porque cuando usted empieza a entender lo que es la justificación, el pecado es un engaño, porque Dios dice que te hizo perfecto y te ha justificado, y vos pones tus ojos en tus fallas todos los días. Yo no estoy diciendo que no hay más pecado, que no hay que confesar falta, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy hablando de cómo te conozco en el Espíritu, cómo debemos conocernos en el Espíritu y no cómo debemos conocernos en la carne. Por eso la Biblia se encarga de decir que Elías era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Sin embargo, oró y dejó de llover. ¿Por qué te tiene que decir eso la Biblia? ¿Sabe qué significa? Que era hombre sujeto a pasiones como nosotros, que tenía las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Solamente que Elías fue más vivo. Elías no se puso a ver sus pasiones y sus debilidades. Elías le creyó a Dios.
Dijo: cualquiera que le diga a este monte, échate a la mar, se hará, si no dudare en su corazón. Si no dudare de qué, si empezaras a entender que has sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y podemos entablar una charla cara a cara con el Señor. Miren lo que le pasa a Isaías. ¡Oh, que soy hombre muerto! Claro, porque él estaba viendo su pecado, pero eso no era un problema para Dios. Mandó un ángel con una brasa y le sacó el pecado. Otro apareció, caían al piso. Levántate. Pero nosotros los seres humanos tenemos puesta nuestra vista en nuestra condición humana, en nuestra falla. Pero ¿sabe qué dice el Evangelio? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Se da cuenta que usted y yo hacemos demasiado énfasis en el pecado? Ahora, yo no estoy negando el pecado. Presta atención, porque algún malicioso puede tomar: no, el pastor Walter no cree en el pecado. Sí creo que hay pecado, pero ya lo vamos a ver un poquito más enseguida. Se va a aclarar este tema del pecado. No me quiero salir de la línea que vengo trayendo. Entonces la fe sin obras es la base de la comunión con nuestro Dios. Si no crees y te ves imperfecto, no podrás tener comunión y mucho menos percibir su amor por causa de la incredulidad. Vuelvo a repetir, si usted cree y usted se ve perfecto, lo voy a decir al revés, usted va a poder tener comunión y va a poder percibir la presencia de Dios, porque la gran traba está como nosotros nos concebimos en nuestro interior. Justificados pues por la fe, tenemos shalom con Dios. Y acá empieza la discusión, Pablo. Empieza una discusión con los judíos. ¿Por qué? Porque en la iglesia que estaba en Roma estaba compuesta de judíos y de no judíos. Y parece que se estaban peleando y se discutían. Y toda esta carta está enviada a Roma para que ninguno se sintiera más que el otro. Entonces les manda esta carta a los hermanos que estaban ahí en Roma, y los judíos que dicen que son hijos de Abraham y que son descendencia y son herederos de Abraham, porque esas eran las grandes discusiones. Ellos se creían descendencia de Abraham. Pero ¿para quién es la promesa de bendición? Es lo que Pablo les va a decir a los hermanos en Roma. ¿Para quién es esta promesa de bendición? Y Pablo les va a empezar a responder a esto que se estaban peleando. ¿Qué le dijo? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Me fui a la Biblia, lenguaje sencillo, porque usted sabe que Pablo es complejo para escribir, pero en la lenguaje sencillo se hizo un poquito más fácil de entender. Vamos a ir a Romanos 4:9. Ya vamos por el versículo 9. Dice Pablo: pero esta felicidad, pregunta, ¿es solo para los que están circuncidados o también para los que no lo están? Por causa de las peleas que habían entre los hermanos. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Acá esto es una clave muy importante. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. ¿Cómo fue aceptado Abraham? Por confiar en Dios, no por circuncidarse, no por cumplir la ley, no por hacer nada, no porque salió caminando cuando Dios le dijo, vete de tu tierra. No, fue por confiar en él. Es lo que Pablo está haciendo el énfasis, y ese mensaje es para nosotros. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Levanten la mano los que no estamos circuncidados. Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Es decir, el ejemplo de Abraham no es porque estaba circuncidado, sino porque creyó antes de circuncidarse. Eso está diciendo Pablo. Así que esto no se trata de ser judío y que somos hijos de Abraham y que estamos circuncidados. Dejen esas discusiones de lado, porque así como en los otros capítulos ya dijo que no son judíos los que son por la carne, ahora nos está diciendo que solamente los que han confiado en el Señor reciben la justicia de Dios. Entonces Abraham creyó, luego como señal de que creyó se circuncidó,
y así se convirtió en el padre de todos los que son justificados por la fe, estén circuncidados o no. Padre de la fe, de los circuncidados y de los incircuncisos. ¿Por qué? Porque cuando él creyó no estaba ni circuncidado ni nada. Para eso creyó antes. Entonces esto vuela de un plumazo que un judío se sienta descendiente y sangre de Abraham por estar circuncidado. Ahora, un judío que confía en Dios se vuelve un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque creyó como Abraham creyó. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Y estamos en las profundidades del Evangelio. Pero yo entendí que no vamos a subestimar nuestro espíritu ni nuestra mente, porque el espíritu es el que nos hace entender el Evangelio. Y las iglesias están preparadas para recibir el Evangelio y la palabra de Dios. Así que recíbala con gozo. Reciba la palabra con gozo, diga: yo sí puedo entender el Evangelio, yo voy a comprender el Evangelio y lo voy a creer. Luego los judíos bajo la ley, que creían que se era hijo de Abraham por descendencia de sangre y se circuncidaban, Pablo les va a dar otro golpe, como le pega a los judíos en esta carta. Y ahora le va a decir que esa circuncisión no vale nada. Vamos a Gálatas 6:15. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Acá borró de un plumazo a los griegos y a los judíos. No vale nada la circuncisión. Porque imagínense que acá hubieran algunos judíos de raza y nos digan a nosotros: bueno, ustedes son de los paganos, yo soy hijo de Abraham, soy circuncidado, soy judío, mamá judía. Entonces se ponen por sobre el otro. Y hay algunos cristianos que se están creyendo esto, idolatran al judaísmo. Entonces Pablo les está diciendo: no hay beneficio. Es más, recibieron la ley, qué bueno, pero eso les da mayor responsabilidad. Pero solamente son justificados y tienen paz conmigo y son mis amigos si me han creído. Eso es todo lo que está diciendo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que Abraham es padre de todos los que creen por la fe, sea incircunciso o sea circuncidado, ya que se es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, y se es hijo de Abraham y heredero de las promesas por la fe en Jesucristo y nada más. Entonces fíjese el caminito que nos muestra la palabra. Abraham no fue justificado porque salió de su tierra y dejó su parentela. Eso fue en el capítulo 12. Abraham no fue justificado porque rescató a Lot. Esa es una de las obras de Abraham. Fue y rescató a su sobrino Lot, que se lo habían llevado prisionero. Capítulo 14. Todavía no era justificado. Abraham no fue justificado porque lo recibió Melquisedec y tomaron pan y vino y le dio los diezmos a Melquisedec. No fue justificado Abraham por eso, que también fue en el capítulo 14. Recién es justificado en el capítulo 15, por creer que Dios le iba a dar un hijo y que en ese hijo serían benditas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que lo justificó a Abraham, haber creído en eso. Ahora, luego, por ser justificado, claro que Abraham hizo obras, pero son el resultado de la fe que lo justificó. Mire, Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, los judíos, ¿no? Hablando con Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La pregunta es: ¿cuáles son las obras de Abraham? Las que hizo luego de ser justificado, que fueron el resultado de la fe. ¿Qué hizo Abraham luego de ser justificado? Vamos a ver qué hizo Abraham luego de ser justificado. Primero, usted sabe que después creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Dios? Le pidió un sacrificio, que partiera unos animales, ¿se acuerda? Entonces significa que entró en un pacto por medio de un sacrificio. En otras palabras, bajo el nuevo pacto, creyó en el sacrificio de la cruz. Mire las obras que empiezan a venir. Dios le dijo que sea perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Empezó a vivir en santidad. Porque luego de ser justificado, Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Antes no podía.
Antes le había mentido al faraón, antes le había mentido que era la hermana, que le dijo andate a Canaán y se fue a Egipto. Todas las macanas que se mandaba Abraham antes. Ahora que había sido justificado, porque Abraham fue salvo igualito que nosotros, por la fe. Ahora le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Lo mismo que te dice a vos y lo mismo que me dice a mí. ¿Has creído? Entonces ahora anda delante de mí y sé perfecto. Camina en santidad. ¿Qué pasó? Le cambió el nombre. Y dice que de Abraham lo llamó Abraham. Le cambió el nombre, que también Apocalipsis dice que a nosotros nos ha cambiado el nombre. Tenemos un nombre nuevo. Tuvo comunión al recibir a los 3 visitantes. ¿Se acuerda que aparecieron 3 visitantes? Y dijo, vengan, cómanse un cabrito conmigo. Los preparó, los atendió. ¿Qué es eso? Comunión, los medios de gracia. Empezó a tener comunión con su Padre Celestial. Después que empezó a ser Abraham, después de ser justificado, empezó a interceder por Sodoma. Empezó a clamar por los de Sodoma y Gomorra que Dios iba a destruir, ¿se acuerdan? Era un hombre de oración. Intercedía por sus hermanos y por todos los hombres. Lo mismo que Pablo nos dice. ¿De dónde piensa usted que Pablo toma todo el evangelio que nos está enseñando? Yo quiero que ustedes oren por todos los hombres, dice. Oren por todos los hombres y oren por sus hermanos, principalmente por la familia de la fe. Oren por ustedes. Eso empezó a hacer Abraham luego de ser justificado. Oraba por Sodoma, por Gomorra, por su sobrino Lot. Luego Dios rescató y salvó a Lot y destruyó Sodoma. Vino salvación de los escogidos. Fíjese, la oración de Abraham hizo que los ángeles salvaran a la familia de Lot y lo sacara de la destrucción. Fíjese que esas son las obras que se esperan en nosotros. Desechó el viejo pacto, el pacto de la ley, que es esclavitud, Gálatas 4, y abrazó el nuevo. Dejó la imposición de la ley y vivió dando fruto, que es un resultado por causa del creer. Mire, mi hermano, todos nosotros somos el resultado de nuestra fe. Usted ha llegado hasta donde cree, hasta donde usted le cree a Dios. Hasta ahí usted ha llegado, de lo que creemos y de cómo creemos. Si nuestra fe está adulterada por las obras de la ley, vamos a tener problemas. Por eso nosotros, lo que dijimos recién, vivamos por el fruto del Espíritu, por la ley de la libertad y no por el sistema de la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros. Acompáñeme a Gálatas. ¿Qué hizo Abraham? A ver, ¿cuántos se acuerdan que él tuvo primero un hijo llamado Ismael con Agar la sierva, y después tuvo a Isaac con Sarai su mujer? Pero llegó un momento que Dios lo confrontó y le dijo, tienes que echar a Ismael y tienes que sacar a Agar de tu vida. Los tienes que echar. ¿Sabe qué significa? Pablo nos explica esto en Gálatas. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para poder tener paz para con Dios. Vamos a leerlo en Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Es una alegoría y la tenemos que aprender, porque la tenemos que aplicar en nuestras vidas para no mezclar la fe con las obras para poder recibir la aprobación de Dios. No mezcle las obras con la fe para poder sentir que esté justificado por Dios, que usted está en comunión con Dios, que usted camina en amistad con Dios. Usted no tiene que caminar por las obras que usted hace. Usted tiene que echar todo lo de las obras de la ley. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Por eso hay muchos cristianos en esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también pasa ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, que todo pensamiento que usted tenga de que Dios lo va a bendecir por las obras que usted hace, usted se está metiendo en problemas. No funciona por las obras que usted hace, funciona solo por la fe.
¿Sabe qué estamos haciendo en esta mañana? Estamos purificando nuestra fe. No estoy diciendo que no va a haber obras. Las obras van a ser el resultado. Lo que hablamos recién. Si yo tengo una naturaleza nueva y mi evangelio es sano, yo voy a ser generoso. Nadie me tiene que estar obligando a ser generoso. Yo voy a caminar en santidad. Nadie me tiene que estar diciendo, vamos hermano, deje el pecado, empieza a vivir en pureza y en santidad. No, no te lo tiene que decir nadie. ¿Por qué? Porque cuando tienes una naturaleza regenerada y tienes un entendimiento de la fe, automáticamente das el fruto de la santidad. Ahora cuando se embarra, ¿no?, el tema de la santidad y nos embarramos en el pecado, es porque no estamos entendiendo el evangelio. Así que expulse el sistema de imposición de leyes y viva dando el fruto de la fe por naturaleza. Los dos quieren cumplir la ley, pero uno no puede y el otro sí. No se puede por la ley poder cumplir la voluntad de Dios. Otra obra de Abraham fue que cuando fue probado en su confianza, salió aprobado. Dios le pidió al hijo, y cuando le pidió al hijo, por la confianza que tenía en él, decidió entregarlo, porque él confiaba en lo que Dios le había prometido, de que él tendría herencia en ese hijo que le había dado. Así que si él lo sacrificaba, Dios dice, él, como él le creía a Dios, dice, lo va a resucitar, lo va a resucitar. Así que era tal la fe que él tenía en su Dios. Por eso es confianza en Dios. Es confianza en Dios. ¿Llega ahí tu fe? Si no, fortalécela leyendo la Escritura y meditando en la palabra. Porque cuando usted medita en la palabra, usted va a creer en esperanza contra esperanza, como creyó Abraham. Por eso tenemos que leer esto. Por eso tenemos que leer la vida de Abraham. Por eso tenemos que leer la Escritura, el Antiguo Testamento. Todo va a aumentar tu fe. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. En el momento que decide confiar y dar lo que se le había pedido, apareció el sustituto, el Cordero. En el momento que usted confía, en el momento que usted decide hacer lo que Dios le pidió, aunque para usted sea doloroso, dificultoso, difícil, usted lo hace porque usted cree en Él. Aparece todo lo que usted necesita. Esto es lo que le falta a algunos para ser destrabados, incluso en su economía. Están ahí, no, están con el Isaac. No, déjeme el Isaac porque es el único que tengo. Vamos, hermano, rompa, tenemos que ser generosos. Hay gente que tiene necesidades. Hay que ser generoso en todo ámbito. Yo llamo a la iglesia a volverse generosa. No solamente en las ofrendas, sea generoso en el mundo. Salga y sea de ayuda para otros. Empiece a romper límites. Porque estamos allí, no que es el único que tengo. Va a aparecer el sustituto. Cuando usted decida creerle a Dios en todo sentido y en todo orden de la vida. No, es que este es el único tiempito que tengo. No, me lo guardo para mí. No me junto, no voy a la iglesia, no me congrego. No, porque este es mi tiempo. Suelte. Tiempo. Algo va a pasar que usted va a empezar a tener más tiempo. No se lo va a comer el sistema a usted. Tiempo, recursos, amor, visita. Nadie me quiere, entonces yo me quiero yo solo. No, empieza a amar a otro y va a ver cómo va a empezar a aparecer gente que lo ama. Estamos escasos en el amor, en los recursos, en el tiempo. Empieza a romper los límites, iglesia. Si estamos de alguna manera limitados, es por esto, es por la fe, no es por otra cosa. Porque hay gente que cree y por creer avanza. ¿Cuántos van a ser de esos? Empiece a creerle al Señor. Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Esto es el paralelo donde dice: yo edificaré mi iglesia y la muerte no tendrá potestad contra ella. Habrá salvación en tu casa, habrá salvación en tu familia, habrá salvación. Pero ¿qué pasó? No le rehusaste tu hijo, tu único hijo. Se lo diste. Por algo Jesús dijo: es mejor dar que recibir. Por eso el Evangelio nos dice que de la escasez se sale dando. Y si estás viendo escasez en tu vida, empieza a dar. Todo lo que se te ocurra, da de todo.
un mueble, una mesa, una silla, lo que sea. Empieza a dar, empieza a destrabar. Si vos destrabas a otro, tu vida se va a destrabar. No tires migajas que no sirven para nada. El que da escasamente, escasamente recibirá, dice el Señor. ¿Cuántos quieren que seamos una iglesia próspera? Empieza a romper los límites desde hoy y arrepiéntase si ha sido escaso con el Isaac que tiene en su poder. Abraham es respetado. Fíjese, se cumplió todo lo que le dijeron a Abraham. Abraham es respetado por el Islam, es respetado por el judaísmo y es respetado por todo el cristianismo. Se cumplió lo que le dijeron. Él no rehusó a su hijo y dice que iba a hacer, o sea, lo que le iba a aumentar es la reputación. Dice, haré grande tu nombre. ¿Sabe qué significa eso? Tendrás buena reputación. Mire, esto es un milagro de Dios. Usted está frente a un milagro de Dios. Que los musulmanes, los judíos y los cristianos respeten al mismo hombre, es un milagro de Dios. Las tres religiones se pelean por todos se pelean. Pero por Abraham no. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo prometió a Abraham. Y no hay nada imposible para Dios. Imagínense que tenemos un punto en común con el Islam. No tenemos punto de contacto, pero sí hay uno. Abraham. Eso es un milagro, mi hermano. Está frente a un milagro. Mire, y hay promesas terrenales que se le dieron a Abraham, primero para el judaísmo. Vamos a ver las promesas para el judaísmo. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa tierra que están peleando los gazatíes es tierra de Israel. Así que no va a ganar ni Irán, ni Yemen, ni ningún país árabe que quiera bombardear. ¿Por qué? Porque a los judíos se les dio una promesa, un pedazo de tierra. Y te dice desde dónde hasta dónde. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que no se sorprenda si en los próximos años Israel se empieza a ensanchar. No es porque estén con Dios, no es porque estén en santidad, no es porque la tengan clara, es porque Dios les prometió esa tierra. ¿Hay promesas para los árabes? Claro que sí, vamos a verla. Una promesa que se le hizo a Ismael y se cumplieron. Génesis 16, 12, usted sabe que de Ismael, el hijo que tuvo con la sierva, vienen todos los árabes. Se le profetizó a Abraham: y él será hombre fiero. Estos son todos los terroristas, todos los árabes que están ahí, que usted los ve que son enemigos de Israel. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos hasta el día de hoy. Todas las naciones árabes violentas que odian al cristianismo, que odian al judaísmo, están hoy habitando. Hombres fieros, hombres de guerra. Hezbollah, Hamas, toda esa gente vienen de ahí, de Ismael. Se le prometió y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Génesis 17, 20. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Todos conocemos hoy el Estado Islámico. Es tremendo, mi hermano. Eso está profetizado por Dios, dicho por Dios y cumplido por Dios. Todas estas son promesas terrenales que se le hicieron tanto a los judíos como a los árabes. Pero hay una promesa que es espiritual y es la dada a su simiente. Y aquí entramos nosotros, preste atención, su simiente es Cristo y por ende a los verdaderos hijos de Abraham. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Los verdaderos hijos de Abraham. Vamos, acompáñenme a Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es la simiente que venció en la cruz. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo de la promesa en la que entramos nosotros? Aquí entramos nosotros. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Levanten la mano todos los santos de Dios, todos los que han creído en el Señor, todos los que tienen la simiente en su interior, es Cristo. Acá lo que te está diciendo es que si usted tiene a Cristo, usted no puede pecar, usted es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en usted. No significa que usted no va a equivocarse nunca. Lo que te está diciendo es: no puedes practicar el pecado, tienes una tendencia a la santidad, tienes una tendencia a dejar todo lo que ofende la santidad de Dios. Cuando usted ve gente que le gusta pecar y pecar y pecar y no se le mueve un pelo, esa persona no tiene la simiente de Dios. Si has sido justificado por la fe, entonces puedes experimentar esta promesa. Mire, mi hermano, cuando Abraham recibió la promesa, todavía no venía la ley. Y seguimos avanzando en Romanos 4:13. Recuerde que estamos en la carta a los Romanos. Vamos avanzando versículo por versículo y ya estamos en Romanos 4:13. Y Pablo sigue profundizando en esto y dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, presta atención, porque esto sigue volteando el poder del pecado en nuestra mente. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cuánto hemos sido libres de la ley? Sería la pregunta, ¿no? Hemos sido librados de la ley. Si yo he sido libre de la ley, ¿entonces puedo transgredir la ley? No. Sí puedo pecar, pero no puedo transgredir la ley. Fíjese que ahora nos vamos a meter en un temita mucho más profundo. Para explicarlo de alguna manera, son como dos carreteras. Supóngase que usted tiene la carretera de la ley y acá tiene la carretera de la fe. En la carretera de la ley hay peaje, más peaje, más peaje, hay embotellamiento, hay casillas que te van parando, hay pozos, hay un montón de cosas. Tarde o temprano usted queda ahí trabado y no puede avanzar más. Esa es la carretera de la ley y la mayoría quiere ir por allí. Yo quiero decirte una cosa: te vas a trabar y no vas a llegar. Pero hay otra carretera, que es la carretera de la fe, donde no hay ley, donde no hay transgresión. No dice que no hay pecado, pero si pecamos, dice ahí Pablo, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro abogado. El pecado no termina siendo un problema. Nuestro problema es la incredulidad. Tu problema y el mío es la incredulidad, no es el pecado, porque el pecado fue perdonado, expiado. El Cordero ya murió. Dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, me hubiera gustado que viniera alguien y dijera: este es el que quita la incredulidad del mundo. Necesitas ir a la palabra. Ve a la palabra, medita en la palabra y vas a poder creer. Se trata de creer, por eso él fue justificado por la fe. Y sigue Pablo remachando en este asunto, porque parece que somos todos muy duros para entender. Romanos 4:16. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que estuvieron bajo la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Fíjense que Pablo vuelve otra vez. Es por fe, es por fe, es por fe, es por fe. Hay un gráfico para que usted pueda ver el próximo gráfico. Mire, se hizo la promesa, 2000 años antes se hizo la promesa. No había ley. Cuando Abraham creyó, no había ley, fue justificado por la fe. Todos los hombres en la historia de la humanidad son justificados por la fe. Luego vino la ley, 1400 años antes de Cristo. Luego vino la ley y también vino la circuncisión. ¿Para qué? Y por eso se circuncidó Abraham, para ser padre de los que estaban sin ley, pero también de los que estaban con ley. ¿Por qué? Por eso es padre de todos. ¿Padre de todos en qué sentido? En que tenemos que creer, mi hermano. Y todo eso tuvo un cumplimiento, que es en Cristo Jesús. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Aquí me quiero detener un minutito. Llama a las cosas que no son. Ahí son unas doctrinas raras que aparecen. Y que no tengo bicicleta. Bueno, llama a las cosas que no son como si fuesen. Tengo bicicleta. Andan algunos locos así. Declare, mi hermano, declare. No. Es Dios el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios. Y Dios dijo que vos, que no sos santo, ahora sos santo. Y dijo que vos, que no eras justo, ahora sos justo. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces termina Pablo en el 18 diciendo, explicándonos un poquito cómo es esa fe que justifica y de la que venimos hablando en esta mañana. Acá la va a describir Pablo en Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Preste atención, porque como vamos a leer ahora es como usted tiene que creer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Póngase un ratito en los zapatos de Abraham. 100 y pico de años, arrugado, viejo, esposa estéril, y Dios diciéndole que va a tener un hijo. ¿Cómo hay que creer en esa situación? Acá lo que te lo está diciendo Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Es que era imposible, de 100 años, era imposible. Pero tenía una promesa de Dios, la cual él decidió creer. Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aquí usted haría bien en quedarse un rato y ver cómo está su fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo te fortaleces? Dando gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero yo no puedo prosperar. Puesto los ojos en Jesús. Sí, pero mi enfermedad. Puesto los ojos en Jesús. No sé cuál es la situación. Dios, ¿has creído una promesa de Dios? ¿Has creído algo que Dios dice? Agarre la promesa que Dios dijo y empiece a creerla, no poniendo los ojos en usted, sino poniendo los ojos en Él, de que aquel que prometió lo va a cumplir. Y saque los ojos de su cuerpo como casi muerto. Bueno, el problema de él era que estaba viejo. Nuestro problema puede ser otra limitación. ¿Cuántas limitaciones tenemos? Muchísimas. Sí, pero yo nunca lo voy a lograr. Deje de estar mirando eso y empiece a ver que tiene un Dios grande. Si está en la Biblia, créalo. No, pero cuando yo voy a orar, Dios no me oye. Entrad confiadamente al trono de la gracia. Pedid y se os dará. Está lleno de promesas la Biblia. Pasa que nosotros ponemos primeramente nuestra limitación y nos vemos nosotros plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Usted es así con Dios? ¿Estamos plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que nos prometió? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Enseñanza: deje de mirar para abajo, deje de mirar la tierra, deje de ver su realidad humana. Mire lo grande que es Dios, mire su poder, mire que Dios no miente. Por eso tuvo que ponernos en la Biblia, y Dios no se arrepiente y no es hijo de hombre. Mire todo lo que Dios nos prometió y empiece a creerlo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Agarre una hojita y anótese las promesas de Dios y empiece a creerlas. Mire qué sencillo. Empiece a creer lo que Dios dice. Y mire cómo remata Pablo, porque vamos, gracias a Dios, terminamos hoy el capítulo número 4, Romanos 4:23. Porque venimos hablando de Abraham, ¿verdad? Mire cómo remata Pablo, con esto terminamos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Levanten su mano, por favor. También se escribió con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire cómo termina la carta. Todo lo que estuve hablando de Abraham es para ustedes. Y si usted lo cree, usted lo puede vivir igualito que Abraham, porque él es nuestro padre, nuestro ejemplo de cómo debemos creer. Póngase de pie. Quiero que oremos al Señor, quiero que haya un despertar de fe en nuestras vidas. Mire, yo creo que el problema ha sido un problema de direccionamiento de los ojos. Hemos estado poniendo los ojos en nosotros, en nuestra falla, en nuestra limitación, en que nosotros no sabemos, que somos débiles, en que no podemos. Mi hermano, usted tiene que empezar a poner los ojos en el Señor. Y yo también. Vamos a poner los ojos en el Señor. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver las promesas. Yo no sé en qué está trabada tu vida, pero que se va a destrabar, se va a destrabar. ¿Sabe por qué? No es porque yo a usted lo motive, sino porque usted va a empezar a creer. Y usted va a empezar a creer lo que Dios ha dicho. Y usted va a sacar sus ojos de su propia persona y su debilidad, y no va a ver su cuerpo como casi muerto, porque estamos casi muertos. Vamos envejeciendo, somos débiles, fallamos, pecamos. Pero mi hermano, vamos a empezar a poner los ojos en Jesús. Lo vamos a ver a Él. Vamos a ver que Él cumple lo que promete. Y vamos a poder experimentar cómo nuestra debilidad también comienza a desaparecer.